Then, now, You can't see me. forever. Together. ¡Cabalga, familia hispana! Gracias por estar con nosotros, como siempre, compartiendo lo mejor de esta semana aquí en la casa de todos ustedes. WW en español, yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Amigos, y en el pasado SmackDown, nuestro maestro, estratega y uso honorario Sami Zayn estaba listo para ir en mano a mano contra el hombre que se enfrentará a Roman Reigns en el evento Clash at the Castle por su campeonato indiscutible universal de WWE, y me refiero al guerrero Drew McIntyre. Durante la contienda parecía que el guerrero escocés iba a llevar a Sami Zayn directamente al país de las Claymore, pero aparecen en ayuda los Uso, campeones unificados en pareja de WWE, para proteger a su hermano honorario. ¡Qué lindo! Bueno, ni tan lindo porque no le funcionó. Directamente la patada Claymore llega a la cara de Sami Zayn, quien pierde, y obviamente Drew McIntyre se lleva la victoria. Pero desafortunadamente para el guerrero de SmackDown, la noche no había terminado para él. Siempre lo superaban. Los Uso, el campeón Roman Reigns con tremenda lanza, y este fue el comienzo de la caída. Mira, y qué caída, porque qué paliza la que le han regalado a Drew McIntyre. Algo indecible, la manera en que le quedó el cuerpo, la espalda a Drew McIntyre. Miren para allá, lo pueden ver ahí. Por favor, completamente horrible, atroz. Una golpiza exagerada, innecesaria y abusiva. Eran 4 contra 1. Si la idea era sacarlo del camino para que no llegue a Cardiff Gales. ¿Viste? Este negocio pasa por mí. Esta industria es mía. Y yo quiero que alguien trate de quitarme lo que yo tengo. ¡Que vengan! Amigos, Roman Reigns así entrega un fuerte mensaje. Él es la cima de la montaña y no será derribado. Y todo se llevará a cabo en Clash at the Castle el sábado 3 de septiembre y será transmitido en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. La espera finalmente ha terminado. WWE Live regresa a México este otoño. Sé testigo del explosivo evento central cuando el Bro original Riddle se enfrente a Seth freaking Rollins y todas tus superestrellas favoritas, incluyendo a Rey Mysterio, Bianca Belair, Bobby Lashley, Raquel Rodríguez y muchos más. No te pierdas WWE Live en México este octubre. Mis panas mayulleros, el pasado episodio de Raw tuvo de todo, incluyendo intensidad, integridad e inteligencia. ¿Por qué me río? Porque estoy pensando en you suck. You suck. ¿Qué significa eso? Claro que el gran miembro del Salón de la Fama de WWE, Kurt Angle, estaba presente en Raw frente a sus coterráneos en Pittsburgh, Pensilvania. La celebración fue increíble hasta que aparecieron los integrantes de la Academia Alpha con una proposición muy interesante para Kurt Angle. Para algunos fue irrespetuosa. Yo no lo miro así, pero bueno, de todas formas, Kurt Angle rechazó la oferta, pero antes de que las cosas se pusieran peores, aparecieron en defensa de Kurt Angle los miembros de The Street Profits. ¿Y qué pasa aquí? Se gesta una lucha por equipos de candanga con burundanga, The Street Profits y la Academia Alpha. Si The Street Profits perdía, entonces Kurt Angle tendría que unirse a las filas de la Academia Alpha y obedecer las órdenes del maestro Chad Gable. ¡Wow! ¡No! ¡Me quedó el tobillo! ¡Qué ofensa para Kurt Angle! El candado del tobillo, una de las movidas clásicas del libro olímpico, Kurt Angle. Mira, pero la verdad es que lo está ejecutando muy bien. Mira cómo está sufriendo. ¿Y por qué lo dudas? ¿Por qué lo dudas? Claro que lo tienen que ejecutar bien. Si ese muchacho tiene un coeficiente intelectual altísimo, puede superar a cualquier maestro. Tiene el físico para respaldarlo. Aprieta ese pie. Oh, cayó parado. ¡Ay, la zancadilla! ¿Qué? ¡No! ¡No, Dios mío! Oye, pero qué imitador es.
¿Qué imitador es? ¿Qué Ahora es fuerte imitador. movida? Lo está ejecutando a la perfección y era quien sufre. Mira, se muere del mismo. Se rindió. No te rindas, no te rindas, Shad, no te rindas, Shad, no te rindas, no te rindas, Shad. Pero no está Oti cuando más se le necesita. Se va a rendir. Se va. Aplastado quedó. ¡Ónchale! 330 libras elevándose y cayendo sobre Montez Ford, y eso detiene cualquier llaveo. Qué feo que Kurt Angle públicamente se haya parcializado a favor de The Street Profits. Muy feo Mira, le Chad quedó eso. Gable llegó al cuadrilátero insultando. No, lo estaba invitando a que fuera parte de sus filas. ¡Oye! ¿Cómo lo lanzó? Ni que fuera una bola de boliche. Oye, eso strike. Espera, que esto pasó tan rápido. ¡Ay, que- ay, que- uno! ¡Y dos! Casi. El combate continúa, amigos. El combate continúa. Hay relevo, Shad. Miren el suplex. No puede. ¡Oh, no! Cayó paradito. Lo van a hacer papilla. ¿Viste Qué cómo lo lanza para que el otro lo haga en combinación, suplex? Lo emite en suplex. Claro, no, los dos contra él, sí. ¡Ay, qué gran cosa! Y el universo de pie para ver esto, porque nadie vuela como Montez From the Ford. heavens. ¡Oh, con la plancha! La Y no voy a contar, Y si no es la altura, es la longitud. ¿Cómo se lanza Montez Ford? ¡Qué plancha! Zapito icónica como siempre. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Ahí está. Un brindis con Kurt Angle. Me parece muy bien. Y la gente celebra en Pittsburgh. ¡Oye! ¿Qué? Es un asco, seguramente, algo horrible. Dice, ¿cómo ustedes pueden con eso? Claro. Fue demasiado fuerte. Demasiado Claro, horrible, le quemó la garganta. Esperen. Vamos. Un minutito. Él como que tiene una idea diferente. Pero pero- en unos minutos. Ya. Oh, claro, chicos, clásico. La leche. Clásico Kurt Angle. Claro. Eso sí. Bueno, ya lo vieron, The Street Profits are up, están bien arriba y tienen la diversión, tienen el humo y tomaron bastante leche. Válgame ese trompo en la uña, pero mejor me pongo serio porque esto sí es muy serio. Amigos, sabemos que entre Edge y The Judgment Day ha existido una saga que ha sido muy difícil para todos. Y en el pasado episodio de Raw, los miembros del Día del Juicio llamaron justamente a Edge para que viniera a recibir su juicio final. Desafortunadamente, Rhea Ripley, Finn Balor y Damian Priest no tenían la menor idea de la sorpresa que el miembro del Salón de la Fama les tenía preparada. Todos esos meses debajo de mi árbol de sabiduría y no prestaron atención. Porque yo no vine aquí solo. Los Misterios. Rey Dominic Mysterio, los dos que han sufrido mucho. Cortesía del Día del Juicio. O sea que todo fue un plan de Edge. Nunca venía solo. Y nosotros preocupados y Edge para no variar un paso al frente de la competencia, un paso al frente de todo el mundo, incluyéndonos a nosotros y a volar. Pajarito se va Damian Priest. Compadre, a veces es mejor no mover las aguas sucias porque apestan más. Era preferible que Edge lo dejara así. Era preferible que Edge lo dejara de esa manera. No es la primera vez que Rhea Ripley ha puesto a Dominic Mysterio en su lugar. Y hasta en español le habló, le dijo tranquilo, pero tranquilo cuando el peligro es así. Baja el palo, le dice, baja el palo de Kendo, mijito. Vamos a dialogar tú y yo. Dialogar, estamos hablando de Rhea Ripley, Marcelo, por favor. Bueno, ellos se metieron en esta fiesta. A ellos no los habían invitado. Ay, Dominic. Dominic también tendrá una gran carrera al lado del Día del Juicio. Debe repensarlo mejor. Mira, mejor lee lo que dice su camiseta y quédate ahí. Porque vino para hacer historia, de eso se tratan los Misterios, no necesita ningún tipo de ayuda del Día del Mira, Juicio. él es un caballero. Él no le va a pegar a ella después de todo. Tú y yo lo sabemos. Jamás lo va a hacer. Un hijo de Rey Misterio. Jamás lo va a hacer. Dominic, creo que es hora de salir corriendo del ring.
es lo que debió haber hecho hace como, no sé, unas 7 horas. Ahora, Rhea sí le va a partir el palo en la cabeza, y tú y yo también lo sabemos. Por eso te digo que más le vale que salga corriendo. ¡Oh! La protección es grande para el chamaco. Vamos, los reto a que vengan por mí. Vamos. Vamos. Oye, es que esta Rhea es muy Rhea, ¿eh? Sí, definitivamente ella no se sintió muy bien con lo que acaba de decirle Edge con respecto a la calamazona Beth Phoenix, aunque Edge tiene razón. Esa mujer es de armas tomar. Y tú y yo la hemos visto en batallas anteriores en toda su carrera. Dos leyendas, Edge y Rey Mysterio, se unen para enfrentarse al día del juicio en Clash at the Castle. ¿Podrán los ex campeones en pareja detener a The Judgment Day? ¿O continuará el día del juicio con su misión de deshacerse de los veteranos en Clash at the Castle? El evento de WWE más grande en la historia del Reino Unido se acerca. ¡Prepárense! El evento premium en vivo más grande en la historia del Reino Unido. El torneo por los campeonatos femeninos en pareja de WWE, lo que comenzó con 8 equipos, ahora se ha reducido a 2. Aliyah y Raquel Rodríguez, la Chévere y la Brava, juntas pavimentaron su camino por el lado de SmackDown del torneo con una victoria muy reñida sobre Xia Li y Chelsea en la primera ronda. Y luego, un magistral esfuerzo de Raquel las impulsó a la final, sobrepasando a Natalya y Sonya Deville. Raquel y Aliyah se dirigen a la final. Lo que ahora pone a Aliyah y a Raquel mano a mano contra el equipo de Io Sky y Dakota Kai. Bajo la guía de la campeona de triple corona Bayley, Io y Dakota han impresionado a ambas con su atletismo, derrotando a Dana Brooke y a Tamina en la primera ronda, y con su inteligencia derrotando a Asuka y Alexa en la semifinal. Io Sky se ha robado el relevo, pero Asuka no lo sabe. ¡Qué recuperación! Ahora, con el oro de campeonato a solo una victoria de distancia, serán Aliyah y Raquel Rodríguez o Io Sky y Dakota Kai quienes salgan como las nuevas campeonas en pareja de WWE. Mis panas bayulleros, y llegamos a la final del torneo que buscaba a las próximas campeonas femeninas en pareja de WWE. Nos preguntábamos, ¿será que el equipo de Io Sky y Dakota Kai continúa con este impulso camino a Clash at the Castle cuando junto a Bayley se enfrenten en relevos australianos contra la campeona de Raw, Bianca Belair, Alexa Bliss y Asuka? ¿O será que la Chévere y la Brava, o sea, Aliyah y Raquel Rodríguez, sorprenden al universo de WWE en esta final? Y Aliyah tiene que regresar a esto porque ¡gol! ¡Atrás con plancha para la victoria! Se acabó. 1 y 2 y 3. Y ahí está peleando Bayley, no lo puede creer. No se siente cómoda. No se siente cómoda con el conteo. ¿Cómo que no se siente cómoda? Mira los ojos de la propia Sky. No puede que... Oh, la competencia para Clash at the Castle, la campeona de Raw. ¡Ey! Alexa Bliss y Asuka. Bueno, ahora se quedan por lo menos 2 equipos de 2 cada uno de ellos. Digo, bueno, no si aparece tanto. Aliyah. Pero... Y ahí está, ahí Hablando de está. Aliyah, regresó. Oye, se dieron el relevo. ¿Viste cómo se escondió? Ajá. No tienen idea hablando de tramposerías. ¡Oh, buena rana! ¿Cómo le enciende con las rodillas? No se han dado cuenta. No puede ser. Aprovecharon el descuido. ¡Buen crucifijo! ¡En la legal! ¡En la legal! ¡En la legal! 1 y 2 y 3. ¿Qué? ¡Lo hicieron! ¡Qué ¡Lo hicieron! horror! Sí, las ganadoras son y nuevas campeonas en pareja de WWE. El equipo de Raquel Rodríguez y Aliyah. Inteligente victoria. Completamente sagaces en su Eso ejecutar. no es inteligencia, mi hermano. Bayley trató de hacer de las suyas
y no logró su cometido. Y son Raquel Rodríguez y Alea quienes se catapultan a la cima de la división por equipos. Hay un puente entre viveza e inteligencia que a veces no se debe cruzar. Y estas mujeres lo acaban de cruzar. Y bueno por ellas. Les deseo a ambas lo mejor porque son extraordinarias. Ahora, las que van a recibir la paliza que nunca esperaron en sus vidas van a ser estas tres que celebran con las campeonas, porque en Clash of the Castle las van a poner, papá, a rotar. Mira, primero que todo me alegro mucho por Alía, me encanta ver este proceso. Sabíamos que Raquel Rodríguez era solo cuestión de tiempo. Y de esto a pensar, ahora claro, a Clash of the Castle llegan Bayley, Dakota Kai e Io Sky. Vamos con el rabo entre las piernas, llegan luego de una derrota como esta. Papá, esas mujeres tienen rabos de diablo y esos diablos pinchan. Esos diablos son peligrosos y van a sacar los cuernos completamente en Clash of the Castle para despertar a las tres mujeres que le acaban de robar los títulos a ella. Porque si Bayley hubiese estado ahí, Bayley se hubiera dado cuenta que estaban haciendo trampa a las otras dos que se habían dado un relevo y se habían escondido. Y no lo critico, ojo, no lo critico. No puedo decir que es la victoria más linda que he visto en mi vida. No es que lo voy a celebrar por los cuatro vientos. Sin embargo, le deseo a las mujeres las campeonas porque ambas son extraordinarias y ambas merecen cosas buenas para sus carreras. Las otras tres van a recibir lo suyo en Clash of the Castle. Y Bayley se va a encargar de eso. Bueno, por ahora a celebrar tenemos nuevas campeonas femeninas en WWE en pareja. Y nos da gusto que este torneo increíble haya cerrado de esta manera tan maravillosa. Bayley, Dakota Kai e Io Sky han recibido un gran golpe en camino a Clash of the Castle cuando se enfrentarán a la campeona femenina de Raw, Bianca Belair, Alexa Bliss y Asuka. ¿Qué trío dejará a Cardiff Gales en control de la división femenina de Raw? Lo sabremos el 3 de septiembre. Además, lo que seguramente será un enfrentamiento muy volátil, el de Matt Riddle, quien va en mano a mano contra Seth freaking Rollins en búsqueda de venganza. Este esperado enfrentamiento emanará desde el Principality Stadium. Shayna Baszler dice que le encanta arrancar las extremidades de los cuerpos de las personas como una pata de pavo, amigos. Y eso es justamente lo que Shayna ha planeado para la campeona femenina de SmackDown, Liv Morgan. Con todo en juego en Clash of the Castle, ¿podrá la chica milagrosa conseguir otra victoria para mantenerse en posesión de su reinado como campeona? Y Sheamus logró su boleto para Cardiff Gales con una victoria duramente ganada. Pero el camino no se vuelve nada fácil para él, ya que está listo para enfrentar a Gunther por el campeonato intercontinental en Clash of the Castle. ¿Podrán Edge y Rey Mysterio, ex campeones en pareja de WWE, encontrar la gloria anterior y acabar con el día del juicio? ¿O The Judgment Day seguirá adelante con sus planes para erradicar a los veteranos? Lo sabremos el 3 de septiembre. Y después de sufrir un brutal ataque a manos del linaje, la pregunta es si Drew McIntyre llegará a Cardiff Gales para cumplir su destino. ¿O continuará el histórico reinado de campeonato de nuestro jefe tribal Roman Reigns? Lo descubriremos en el primer gran evento de estadio de WWE en el Reino Unido en más de 30 años. Amigos, el universo de WWE está emocionado porque Clash at the Castle está a la vuelta de la esquina. Pero paren las máquinas, que todavía tenemos que pasar por el próximo SmackDown porque tendremos una celebración de candanga con brundanga. 2 años históricos de reinado de Roman Reigns, nuestro jefe tribal, nuestro jefe de la mesa, el que nos pone las habichuelas para que comamos como campeón universal. Cuánto que agradecerle. Será una celebración histórica. SmackDown va a tirar la casa por la ventana. ¿O será que Drew McIntyre logra romper este reinado tan maravilloso de más de 700 días en Clash of the Castle? No me metan malas ideas en la cabeza. Un poco de por favor. Vamos a terminar la fiesta en paz, se los agradezco. Mejor les recuerdo que Clash of the Castle será así este 3 de septiembre y no lo olviden que tendrá horario especial para comenzar a la 1 p.m. hora del este, 10 de la mañana hora del Pacífico en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Será el primer evento premium en vivo en estadio de WWE en más de 30 años en el Reino Unido. ¡Báilame ese trompo en la uña! Y con ese baile me despido porque por hoy se me acabó el tiempo, pero los invito para que nos encontremos aquí la próxima semana y sigamos reviviendo como siempre todo lo mejor de WWE aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Nos vemos en Cardiff, Gales,
Allá arriba, ¿dónde está mi rey? ¿Será que termina el reinado? No. Nos vemos en Clash of the Castle. Cabalga. No me metan malas ideas. No quiero pensar en eso. 700 días o más. No pueden terminar así.